Las consecuencias del mobbing son desastrosas, tanto para la víctima como para la empresa, y también para la sociedad, que a la vez causa grandes pérdidas económicas. A la víctima, el mobbing causa, entre otras cosas, olvidos y pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, apatía, irritabilidad, agresividad, depresión, vómitos y dolores musculares. En el entorno familiar, el resultado es de falta de empatía con el cónyuge, tensión con los hijos y otros problemas más graves con el paso del tiempo. Las consecuencias económicas para el trabajador, además de la merma económica que supone una baja médica, también deberá costearse médicos particulares, además de abogados para que le defiendan del acoso. Para la empresa, siempre y cuando no sea la misma empresa la que realiza el acoso. Si es de manera indirecta, por omisión de su deber de velar por la salud del trabajador, en este caso la baja productividad de los trabajadores, no solo del acoso directamente, sino de sus compañeros, que ven que si se mueven mucho podrían ser objeto de acoso laboral por parte del hostigador, y también por el mal ambiente que se produce en el seno de trabajo. Para la sociedad, los costes médicos, las bajas y a fin de término las incapacidades laborales que se producen, en algunos casos de por vida, dejando incapacitado al trabajador para desempeñar ningún tipo de trabajo. En definitiva, el mobbing, o lo que es igual, el acoso psicológico laboral, está demostrado que causa graves consecuencias económicas y sociales. Sí, queridos amigos, un saludo cordial para todos. Y ahora ya, aquí en Popular Televisión Mallorca, comenzamos hoy el programa Calidad de Vida, con un tema, pues creo que como decimos siempre, eso está claro, pero muy interesante, porque el título es El mobbing y las consecuencias económicas y sociales. Para hablar de este tema, tenemos aquí dos invitados, que en este caso son expertos, son las personas que creo que son las más adecuadas para hablar de ello. Los presento ya a continuación. En primer lugar, don Ricardo Pérez Acino Picatoste. ¿Lo digo bien? Perfectamente. Bueno, es presidente de ANAMIF. Ahora, cuando presenta al otro invitado, nos contará ANAMIF qué es ANAMIF. Muy bien. También nos acompaña, ya por segunda vez, y agradecemos mucho que venga en nombre del Colegio de Graduados Sociales de las Illes Baleares, don Francisco Navarro Lidón. ¿Qué tal? Pues... Y además es graduado social, presidente del Colegio de Graduados Sociales. Bueno, ANAMIF. ANAMIF es el nombre, sí, efectivamente. Son las siglas de la asociación. ¿Asociación? Es una asociación de ayuda a personas que sufren hostigamiento laboral. Es precisamente la asociación que tenemos aquí en Baleares, en la que estamos especializados en dar cobertura, apoyo y orientación a personas que sufren los llamados riesgos psicosociales. Muy bien, pues gracias por ayudarme a hacer la presentación, a hacerla tú mismo, y en este caso a los dos, tanto a Francisco Navarro Lidón, graduado social, como a Ricardo Pérez Acino, presidente de ANAMIF, por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que el programa sea interesante, como he dicho, anunciado, y que lo podamos pues desenvolver y dar a entender a todos los ciudadanos, y yo diría que a los empresarios, y como no también a las víctimas, de lo que estamos diciendo es tal cual lo pensamos. No sé si voy bien, pero se me ha ocurrido una cosa y la quería comentar antes cuando estábamos hablando con vosotros, que este programa sí me gustaría dedicarlo, mira por dónde, y lo dedicaríamos a una señora que es víctima de mobbing, pero que el otro día, hablando con su esposo, y seguro que nos están viendo, porque además su esposo también, claro, sufre las consecuencias de su esposa, valga la redundancia, me dijo que le gustaba mucho la tele, pero que están padeciendo mucho, y de verdad, créanme, no voy a decir los nombres, por supuesto que no, pero ellos, esto se llama subliminalmente, que va dedicado a ellos, al matrimonio. Y ya lo saben, este programa, para que se anime y que en otro programa la tengamos aquí con nosotros. Así que comenzamos el programa. Tú ya sabes por quién va la cosa, me parece. Pues sí. Pues sí, es una persona que es víctima de mobbing, y francamente hoy no vamos a hablar de las víctimas, sino de las consecuencias económicas. ¿Lo tenemos claro, Francisco? Sí, sí. Pues no sé, por ti mismo, si me permites, las consecuencias desde a la empresa, yo me pregunto, incluso llegando pues eso a la sociedad y a nosotros mismos, que puede causar el mobbing. El coste económico que la empresa tiene está claro, pues está directamente relacionado a los procesos de incapacidad
laboral que se sufren como consecuencia de estas situaciones, más luego además está toda la repercusión y el coste social que eso conlleva de gastos sanitarios, gastos judiciales, etcétera, etcétera. Es decir, que el coste es muy elevado y además en épocas de crisis como estamos actualmente, el incremento es muy importante. De hecho, pues una noticia hace un año habla que en Baleares se ha incrementado los casos de mobbing un 30% debido a la crisis económica. Entonces, a las empresas obviamente les interesa detectar si hay casos de mobbing provocados por por mandos intermedios o por subalternos y, lógicamente, intervenir sobre ello por dos consecuencias: el coste económico, bueno, la primera sobre todo la víctima, obviamente; segundo, el coste económico que le supone, y el coste de imagen y el coste de credibilidad que esa empresa da si consiente este tipo de actuaciones nada deseables, obviamente. Bien, desde ANAMIF, y ya lo tenemos claro, quién es ANAMIF y qué hace ANAMIF, pero podemos hablar, a mí me gustaría que también habláramos un poco de ANAMIF ahora, un poquito, y después al final también, incluso prepárate, me gustaría, no hemos dado el teléfono, pero bueno, será suficiente. Ya no solamente los casos que contáis o que vais tratando de ayudar a la gente como de mobbing, sino estamos pensando todos, y aquí nosotros y antes, y sobre todo yo creo que los graduados sociales y vosotros de ANAMIF habéis pensado que hoy no vamos a hablar de la víctima concretamente, pero sí del coste económico que repercute y que al ciudadano, a mí mismo, a ti, a todos nosotros nos puede llegar. ¿Cómo lo habéis vosotros pensado esto? Bueno, nosotros esto desgraciadamente lo vemos a diario, porque claro, estamos viendo las víctimas y estamos viendo el entorno de las víctimas, la familia, cómo sufre la situación de hostigamiento que está padeciendo el afectado, y estamos también viendo en qué tipo de entornos laborales se dan este tipo de situaciones y los costes que llevan aparejados, ¿no? Entonces debería de ser suficiente realmente en fijarnos en el daño que se está produciendo a una persona, pero va mucho más allá del daño personal, de todas las patologías que son de muy larga duración, porque estas patologías normalmente no solamente las soporta la persona afectada, sino que van a incrementar de alguna manera todo el coste social. Son bajas de muy larga duración que al final pagamos todos los contribuyentes. Y sin embargo, por desgracia, esta parte social, esta parte macroeconómica, no está suficientemente bien investigada. Constituye todavía un tabú la violencia psicológica en el trabajo, como lo fue anteriormente la violencia psicológica en el ámbito familiar. Durante muchos años la violencia doméstica no se contemplaba como algo ni siquiera posible. Todavía estamos un poco en ese momento respecto de la violencia laboral. Sin embargo, ya tenemos estudios suficientemente serios y rigurosos como para asustarnos. Es decir, esto nos está costando la salud de muchos trabajadores, le está costando la salud laboral a muchas empresas y a muchos entornos de la administración. Claro. Pero no hay que dejarla al margen, ni mucho menos, porque es desgraciadamente donde más situaciones de estas se dan con peor posibilidades de solución, y las consecuencias económicas, hoy que estamos en crisis, no podemos dejar de contemplarlas. Recordar que en cualquier momento esto no hay que esperar la pregunta, sino que es un coloquio, que me gustaría que cualquiera de los dos interviniera en un momento dado. Es que esto que comentaba en contertulio, hay un informe del año, creo recordar, 2005, el informe Cisneros, que fue un estudio que se hizo sobre la incidencia del mobbing en la Administración General del Estado, en la Intervención General del Estado y en la Agencia Tributaria, y la verdad que los resultados fueron bastante escandalosos, en el sentido que había unas medias del 14% de incidencia de mobbing en la administración pública, cuando la administración es la que en principio ha de velar por esos principios, que el principio más primero de la persona es el respeto, la integridad y el principio humano. Y esto pues casualmente fue un estudio en la Agencia Tributaria y en la Intervención General del Estado, un informe que tuvo bastante repercusión social y que tuvo bastantes comentarios al respecto. Exacto. Yo no sé si ibas a decir algo, Ricardo. Sí, no, iba a decir que efectivamente el informe Cisneros, que ha ido evaluando distintos ámbitos sociales, en aquella ocasión, en aquel año, se centró en la administración y específicamente en estos dos órganos como representación, y por cierto fue un estudio con una base de muestra muy amplio, lo que no suele ser frecuente, y que además le permitió tener unas conclusiones pues mucho más afinadas, ¿no? Bien, yo ahora iba a hacer una pregunta a Francisco Navarro Lidón como graduado social, pero antes también me gustaría, pues también, a ver, para que los que nos escuchan, oyen, ven, y sobre todo ven empresarios que se empiezan a mentalizar.
porque ahora nos lo ha dicho que sí, ya hemos hecho programas sobre Moving, se están haciendo muchas cosas y desde ANAMID yo sé que lo hacen, pero que no se mentalizan, y creo que es cuestión de que al ver este programa también ayude a algo. Pregunto, Francisco, vamos a ver, un trabajador que piense que pueda padecer Moving, lo primero es, está de baja. Si el médico lo considera, el médico del Instituto de la Sanidad Pública lo entiende que está de baja, que tiene un síndrome o un cuadro médico que puede ocasionar la incapacidad laboral, sí, pero no siempre puede que sea así. Vale, efectivamente. Entonces, los costes económicos que el Moving en sí, vamos a empezar a enumerarlos, puede causar a empresas, incluso a que nos cueste a nosotros. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que el primer coste, el directo, y además hay estudios al respecto, mi compañero me lo ratificará, es que normalmente el Moving se da en trabajadores muy implicados en su puesto de trabajo. Es decir, son trabajadores que son productivos, que son rentables para la empresa. Curioso. Entonces, eso ya es el primer coste directo que tiene la empresa. Es decir, un trabajador válido, un trabajador que está muy implicado y que por tanto se entiende que está produciendo un buen resultado en cuanto a su trabajo para la empresa, es el que habitualmente el que es más víctima del acoso, y como he dicho, que no siempre es el empresario el responsable, puede ser un mando intermedio y que el empresario pues no sea consciente o no lo vea. Por tanto, los supuestos beneficios que mejor puede dar, entre comillas, para la empresa el Moving, son beneficios que son muy escasos y son para muy pocos, porque lo he dicho, ese es el primer coste que yo entiendo. Luego están los costes sociales o públicos, mejor dicho, que es cuando entra en juego pues, los sistemas públicos de salud, los procesos de baja, que efectivamente pues la empresa, si está de baja, tendrá que complementar, porque claro, no estamos ante una contingencia profesional, tendrá que complementar la prestación que perciba en este caso el trabajador afectado, porque estos los convenios contemplan un complemento de esta prestación. Y ya está sufriendo otro coste, además, claro, que es el complemento de la prestación más el coste de seguridad social que ese trabajador supone y que no está produciendo. Y repito, que normalmente son trabajadores muy involucrados en la empresa, muy rentables. Por lo cual yo creo que el empresario debe estar muy pendiente. Ya hemos empezado por algo, las bajas. Aparte, después lo que hablaremos, vamos a empezar por las bajas, coste económico, problemas de productividad, y después vamos a lo social. Sí, Ricardo, querías tú... Sí, no, efectivamente, quería comentar que nosotros estamos constatando constantemente como la inmensa mayor parte de las personas que vienen a solicitarnos amparo y ayuda son efectivamente con ese perfil profesional, son las personas más implicadas, las más autoexigentes, y por eso precisamente es por las que sufren más daño en un tipo de situación como el que se les plantea. Por eso yo creo que un poco nuestro trabajo es intentar hacer ver a las empresas cómo esto es un mal negocio, en sentido absoluto, para todas las partes implicadas. La empresa donde se produce una situación de hostigamiento es ya una prueba palpable de que tiene serios problemas que resolver y que le están costando dinero. Por desgracia, en general, y salvo excepciones, en la mayor parte de las empresas donde se denuncia una situación de esta naturaleza tienden a tapar, a camuflar de alguna manera que no se vea, que no trascienda esta situación. Con ello, lo único que están haciendo es perpetuar las deficiencias organizativas que han permitido que esa situación se dé, y al mismo tiempo pues minusvalorar a un trabajador que podría estar desarrollando mucho más trabajo, mucho más eficazmente y con un beneficio evidente para la empresa. Exacto.